Hola, bienvenidos. Estamos en el tercer día de la novena a la Asunción de María. Estuvimos viendo cómo Dios, nuestro Señor, nuestro Padre y Creador, se tuvo que valer de la Virgen María para nacer Él, encarnarse y salvarnos a nosotros, a los humanos. ¿Por qué debía salvarnos a los humanos? Porque nosotros somos la creación más perfecta. Él no quiere encarnarse en una hormiga, en un perro. Toda la creación para Él es perfecta, pero su creación más perfecta somos nosotros, que además de ser su creación perfecta, somos sus hijos. Y como todo padre que es Dios, con amor de madre, Él es padre con amor de madre, como dijo San Pablo, quiere que nosotros vayamos a su casa, pero para ir a su casa debemos ser santos. De lo contrario, nos iremos a un lugar que Él creó en su amor, que es el infierno. En estos tiempos es como que la palabra infierno se rechaza la palabra demonio, Satanás, se lo mira con miedo, cuando en realidad al que tenemos que tenerle miedo, santo temor, es a Dios, porque Satanás es una creación de Dios y todo está en su misterio. Nuestra ciencia, nuestro querer saber qué hay, qué piensa, cómo pensó Dios todo lo que concibió y creó, nunca lo vamos a poder alcanzar, porque nuestra inteligencia es imperfecta. Nuestra inteligencia quedó en el árbol prohibido, en el árbol que Dios utilizó para probar nuestra obediencia, para saber si siendo libres como nos creó, le íbamos a obedecer. Una vez escuché en una misa hablar a un sacerdote en su homilía después de haber leído la palabra de Dios, y lo que escuché me conmovió profundamente y me sentí como los discípulos de Maús cuando se dan cuenta que el que había estado caminando con ellos al lado y les contaba todo sobre lo que había acontecido en Jerusalén, que fue la crucifixión, la muerte de Jesús. Incluso ellos dos eran discípulos de Jesús. Eh, Le contaron: ¿cómo? Vos sos el único que no sabe nada de lo que sucedió en Jerusalén. Mataron a Jesús, el Mesías. Nosotros lo habíamos estado siguiendo y dijo que iba a resucitar al tercer día y no pasó nada, no resucitó. Y en realidad el que caminaba con ellos al lado, preguntándole por qué estaban tan tristes, tan abatidos. Y entonces cuando le cuentan esto, él comienza a contarles fantásticamente como el Señor lo cuenta, solamente Él, nuestro Creador y Dios, lo puede contar. Todo lo acontecido desde la salvación, desde Moisés, pasando, o sea, un pasaje bárbaro por toda la Escritura. Y ellos después dicen: ¿acaso no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba de la palabra, nos explicaba las Escrituras? Bueno, así me sentí yo cuando este sacerdote, en su homilía, y en realidad en todas las explicaciones que nos da en su homilía, este sacerdote y otros. Pero a lo que voy es a lo que nos concierne ahora. Dios creó el mundo invisible, no sabemos en qué tiempo, cuánto tiempo duró, solo lo sabe Él. Vivieron plenamente en ese mundo que no se ve pero que existe, que es eterno. Y ahí fue en ese lugar cuando Él concibió el plan de crear el mundo físico, el mundo donde estamos nosotros viviendo. Y a su vez que se iba a encarnar, y que se iba a encarnar de una mujer. O sea, no iba a aparecer así como algo, como nosotros nos imaginamos que quizá viene algo extraterrestre, en una nave grandísima, con todo el lujo, con todo lo que puede eh, permitirse un rey, un dios en este caso, aparecer en la tierra. Él iba a nacer de una virgen y en una familia. Cuando estaban concibiendo su plan, él obviamente se lo comunicó. Ustedes imagínense una corte de un rey contándole a sus
digamos, sus príncipes, a sus generales, a sus, a todos los oficiales de alto rango, su plan de acción en una guerra. Bueno, una guerra, dijo. O su plan de acción para mantener la ciudad con agua potable, por ejemplo. Bueno, acá imaginemos, con esa idea, imaginemos a Dios planeando la creación del mundo físico en el cual él iba a encarnarse e iba a vivir. Estando con su corte, la corte celestial, con sus arcángeles, sus ángeles más cercanos, sus séquito de ángeles, que a su vez tiene su séquito de ángeles, concibiendo este plan, planeándolo, contándoselo, porque él no tiene por qué estar consultando, simplemente contándole lo que iba a hacer. Y entre ellos su general favorito, que era Luzbel, escucha este plan y dice, pero no, ¿cómo te vas a encarnar? Tanta falsedad había en esas palabras que inmediatamente Dios creó en su amor el infierno. No, yo no quiero que en mi corte haya gente así. Ese tono falso, envidioso, soberbio, falso en misericordia, falso en alabanza, falso en adoración, ese tono tan maléfico que se estaba gestando, simplemente en el plan que tenía Dios con su mundo físico. Inmediatamente creó el infierno en su amor y ahí lo mandó. Ahí lo mandó a Luzbel, dándole su apariencia de acuerdo a su interior, a su esencia, su apariencia de falsedad y monstruosa, o sea, contraria, adversaria a la santidad de Dios. Bueno, con él se fueron, porque se libró una batalla después, mandó también a sus ángeles que lo acompañaron, su séquito. La mayoría de su séquito lo siguió, la mayoría no. Y listo, a vivir en el infierno. El infierno, que como ya les dije, es un dogma de fe, como ya les dije, y aparte está comprobado que es un dogma de fe y que mucha gente evita hablar sobre el infierno, pero yo me pregunto, y se pregunta mucha gente o sea, que ve en esto la pérdida del hombre si seguimos por el camino que estamos viviendo. El vivir contrario a Dios es vivir en un infierno. El vivir contrario a Cristo es ser anticristo. ¿Por qué entonces el Señor ha hablado tanto, mejor dicho, en la palabra de Dios? ¿Por qué habla tanto del infierno? ¿Por qué vino a salvarnos? ¿Por qué se lo llamaba el Mesías, el Salvador de la humanidad? Si no era para evitar ir al infierno, que vayamos al infierno. Así es que hablar del cielo es conveniente, hablar del infierno es conveniente, hablando siempre desde el amor, no desde tratando de quedar bien para que no se conmuevan, para que no tengan miedo, para que crean que todo está bien, que todo es armonía, cuando sabemos que no es así, que lo nuestro es volver a Dios, esa es nuestra misión, eso es lo que hizo Dios cuando ya había mandado tantas cosas para purificarnos a los humanos y que volviéramos a Él y no volvíamos. Y bueno, mandó a su hijo y asimismo se cumplió su plan, obviamente. Él tenía que morir en la cruz. Si no moría en la cruz, ganaba el demonio, Satanás, Lucifer. Pero no fue así. Jesús en la cruz derrotó al demonio, venció. Y lo que lo seguimos a Jesús, tenemos que tener en cuenta todo lo que Él derramó, su sangre, su vida, dio todo por nosotros. Pueden decir, bueno, Él era Dios y se le aguantó. No. A Él, Dios Padre, le sacó todas las facultades divinas en el momento que debía sufrir como hombre. Y todo comenzó sufriendo como hombre Él en el huerto de Getsemaní, cuando comenzó su agonía. Una agonía terrible, que Él se la reveló a varios místicos y místicas que son estudiados por la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana,
donde si uno la lee y se siente como los discípulos de Emaús, que se le conmueve el corazón por lo que escucha, por lo que lee, se va a dar cuenta que es palabra de Dios, aunque no esté en las Sagradas Escrituras. Como dijo San Pablo, no todo lo que hizo Jesús está en este libro, hizo muchas otras cosas. Y nosotros tenemos a nuestra Madre para aferrarnos a ella y pedirle que se abra nuestro corazón, que nuestro espíritu se abra a los dones del Espíritu Santo para entender algo y sobre todo para que renazca nuestra fe. Porque la semilla ya está, la semilla que comenzó en el bautismo que tuvimos, hay que regarla siempre para que el Espíritu Santo se mantenga vigente y no tener vergüenza de anunciarlo a Jesús, de decir qué cosas están bien y qué cosas están mal. Sin ofender. A veces por ahí nos gana la emoción y queremos imponer nuestro punto de vista, pero hacerlo tranquilos desde el amor que Dios nos tiene a nosotros. Jesús cuando vino no les dijo, ustedes tienen que creer en mí o se van al infierno. Les dijo con parábolas, con cuentos simples, que tanto una persona súper inteligente como las medianamente inteligentes, como las que no tienen tanta inteligencia, podían entender. Simple. Así es Dios. Nosotros acá tenemos que vivir en la simplicidad, en saber que tenemos un Dios que nos ama y que nos quiere llevar con Él. No quiere que vayamos al infierno. Pónganse en el lugar de Él. Pongámonos en el lugar de Él. Él es Padre con amor de madre. La mayoría de las madres o de los padres, cuando ven sufrir a sus hijos, sufren ellos también. Física, emocionalmente, espiritualmente. No esperemos grandes venidas de Cristo como hicieron los judíos en su momento, que lo esperaban venir en un carro de oro volando. Sin embargo, Él lo hizo en una familia simple. Y recordemos que el demonio en estos tiempos ataca a las familias. Mucho, mucho, mucho. Yo les recomiendo que si pueden, si tienen la posibilidad, cómprense una Biblia, una palabra de Dios católica, apostólica y romana, y la van leyendo en la humildad, en saber cómo comenzó todo. Yo acá justo había sacado una fotocopia, esto, no sé si se alcanza a ver ahí. Esto es la palabra de Dios, es la Biblia, la Santa Biblia. Acá tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Acá tenemos el Génesis. La Biblia es un conjunto de libros, el Génesis, ¿ven? Así y así. Empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Acá fue cuando comenzó, cuando comienza contando sobre la creación y donde comenzó la rebeldía humana, a partir de la desobediencia de los primeros hombres, que fueron Adán y Eva. Todos esos libros se los dedicó Dios y hasta el día de hoy, porque todo esto que está acá no es pasado, es presente. La Biblia es algo eterno. Todo esto Dios lo emplea para recuperarnos. Un librito contra todo estos. Así que bueno, si no tienen la posibilidad de comprarse una Biblia, fíjense, tienen un celular, pueden bajar en PDF, está Biblia Católica, Apostólica y Romana. La que tiene 72 libros, las demás le sacaron libros, que es la Biblia protestante, con varias de sus iglesias protestantes. Cada cual debe tener su libro, o sea, hay una sola Biblia que siguen ellos, pero son muchas iglesias. La nuestra es la Biblia Católica, Apostólica y Romana. Digo, si tienen una compu, lo bajan y lo van leyendo todos los días. Bien, yo acá les voy a leer algo que el padre Jorge Loring, que en paz descanse, un cura español, escribió un libro que se llama Para Salvarte. Es un libro de 1000 y pico de páginas, pero también escribió un libro para salvarte para nosotras, para las mujeres. Le voy a leer, es un poquito largo, voy a tratar de hacerlo ameno. Dice, ¿quién es la Virgen María? María es la llena de gracia, tal como lo anuncia la palabra de Dios en el Evangelio San Lucas 128. Dios te salve,
llena de gracia, el Señor es contigo. La Virgen María es la madre de Jesús, nuestro Señor, pues ella le dio un cuerpo humano. Ha dicho de él, no, del Padre Loren, pero como Jesucristo es una persona divina, María Santísima, Virgen y Madre, es Madre de Dios. Ocurre lo mismo que a un rey. Su madre será la madre del rey, será la reina madre. Es decir, recuerden que nosotros tenemos actualmente en nuestro mundo, en la tierra, tenemos en algunos países que tienen nobleza, que tienen reyes, y a la madre del rey se la llama la reina madre, o no. Bien, dice, ella no le habría dado la corona, pero por haberle dado el cuerpo, ella, humano, es su madre, y al ser madre suya, es madre de todo ese hombre que es Jesús, y por lo tanto madre del rey. Pero María Santísima es madre de Dios todavía con más razón, porque Jesucristo es Dios, desde el momento de su concepción. Por lo tanto, lo que nace de María es Dios, y por lo mismo María es la madre de Dios. Jesús fue concebido no por obra de varón, sino milagrosamente, por virtud de Espíritu Santo. Dios formó en las entrañas purísimas de María Santísima un cuerpo como el nuestro y creó un alma como la nuestra. A este ser humano, en el instante mismo de la concepción, se unió el Hijo de Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y así el que era Hijo de Dios quedó hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Este es el misterio de la encarnación. La Virgen María tuvo un solo hijo, que es Jesús nuestro Señor. Bien, ahora vamos a compartir, ya finalizando el tercer día de la novena, vamos a compartir una chacarera tocada y cantada por Pochito Reynoso. Si Dios quiere, nos veremos mañana para el cuarto día de la novena a la Virgen María de la Asunción. Esta flor de chacarera que ha nacido en el camino, vacunada por los brazos de la Virgen y su Hijo. La madre ha visitado a su pueblo con ternura, regalando su presencia en la más linda fortuna. Sembradora de esperanza, manitos en oración, intercede por nosotros, pide a Dios liberación. Chacarera de la Virgen, misionera y peregrina, todo un pueblo te venera, madre gaucha y argentina. Tu corazón de madre se acurruca del dolor de los pobres de la tierra, Virgencita del amor. En tu paso que nos guía, Madre linda de Luján, no permitas que ninguno destruya nuestra hermandad.